De primera mano es un panel con exalumnos de Proyectum que tomaron en algún momento un curso con nosotros y que después de eso ellos aprobaron su examen para poderse certificar o se certificaron como PMPs. Entonces tuvimos en algún momento la idea de que ellos compartieran con todos nosotros esta experiencia de cómo fue su proceso para poder certificarse, desde cómo se prepararon, qué cosas hicieron, porque sabemos que de repente ese examen es un poco complicado. Así que vamos a estar platicando con Miguel Ángel, vamos a estar platicando con Manuel, y el indicado para eso va a ser nuestro amigo Jorge Valdés García Torres, a quien a mí me va a dar un montón de gusto presentarlo, ya que además de ser un gran amigo, es un gran mentor en muchas cosas de lo que yo he hecho, así que se los voy a presentar. Jorge Valdés García Torres es licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en Desarrollo Organizacional por INESPO y en Liderazgo por el Project Management Institute. Cuenta con más de 30 años de experiencia en negocios y los últimos 11 años como consultor, facilitador e instructor en buenas prácticas con enfoque en desarrollo organizacional, estrategia, dirección de proyectos y administración de procesos de negocio. Entre las empresas entre las que ha trabajado se encuentran Televisa, Ericsson, MetLife, Scotiabank, Pfizer, la Universidad Iberoamericana, Grupo San Pablo y muchas empresas más a las cuales ha ayudado con la expertise que tiene. Jorge cuenta con la certificación como Project Management Professional, también cuenta con la de Scrum Master, con la de ACS and ALS Certified, así también como es speaker y líder de John Maxwell Coach. Así que, mi queridísimo Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Pues aquí muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde, noche. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que tenemos un panel de lujo porque nos acompañan Miguel Ángel Rodríguez y Manuel Gamboa. Voy a hacer la presentación formal, protocolaria, pero después les voy a pedir a ellos que nos ayuden con una introducción, sobre todo hablando un poquito de su proceso de certificación. Pero no nos adelantemos. Manuel Israel Gamboa Ramírez es licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional, acá en México. Cuenta con 24 años de experiencia en comercio internacional en diversas industrias como la de telecomunicaciones, química, metalmecánica, consultoría, textil, y ha liderado proyectos de mejora de procesos, de acceso a mercados internacionales, desarrollo de proveedores, en fin, pues tiene una amplísima experiencia. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos este tiempo y bueno, yo espero que disfrutes mucho el poder conversar con nosotros y con nuestra audiencia. No, muchas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí, muy amable. Gracias. Y Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel es, como yo, es licenciado en Administración, egresado de la Universidad de Anáhuac del Sur, acá en la Ciudad de México. Está certificado como profesional en Dirección de Proyectos por el Stevens Institute of Technology de New Jersey, diplomado en cadena de suministro por APIC, certificado TOEIC en idioma inglés y recientemente flamante certificado del PMI como PMP. Cuenta con más de 15 años de experiencia en México y en Estados Unidos en industrias como la manufactura, telecomunicaciones, banca y energía. Y a Miguel Ángel le gusta mucho elaborar en entornos dinámicos con equipos de trabajo de alto desempeño y considerando en todo momento la mejora continua desde la parte de procesos y procedimientos, así como desarrollar a su equipo. Disfruta además participando como gestión de proyectos regional y en cadena de suministros, siempre obviamente buscando generar valor y buscando que haya bienestar alrededor del trabajo que él desempeña. Miguel Ángel, además, se ha convertido en un gran amigo. Tenemos ya desde algún tiempo intercambiando muchas ideas. Es una persona muy inquieta de mente y siempre está buscando esto que dice de estar siempre buscando la mejora continua. Bueno, lo tuvimos en 2 cursos y siempre tiene algo que aportar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por estar aquí. Y pues para mí es un lujo tenerlos ambos en esta presentación. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes y de igual forma con todos los participantes que tenemos en Centroamérica, Cono Sur, Ciudad de México, México o cualquier otro lugar donde se estén conectando. Bienvenidos, un gusto estar aquí con todos ustedes.
Bueno, y pues vamos a arrancar ya con nuestros panelistas de lujo que están aquí con nosotros. Y lo primero que me gustaría preguntar, bueno, más bien me gustaría que me dieran así en unos 3 minutitos una reseña, un overview de cuál fue su roadmap para llegar a obtener esta certificación. ¿Qué avatares tuvieron que pasar? ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Cómo fue su proceso? Manuel, platícanos. Gracias, muy amable. Pues mira, yo empecé a planear esto por ahí de finales de 2019. Entonces me metí a un curso que iba a empezar en enero de 2020. Eh, Terminé el curso en marzo de 2020 de ese año, pero ahí cometí el error de no programar el examen, sino hasta 2 meses después de haber terminado el curso, lo programé para octubre. Luego me lo cancelaron ya por la pandemia y me lo pusieron para los primeros días de diciembre. Presenté el examen en diciembre, pero no lo pasé. Ahí lo presenté con la versión 2020, que era básicamente toda la parte de los procesos predictivos. Y después tuve que prepararme en el 2021 con un curso que daba el PMI para todos los que habíamos preparado el examen para 2020, pero no pasamos. Y entonces tomé un curso en el PMI para presentar la nueva versión del examen 2021, que ya incluía toda la parte de ágil, y tomé con ustedes el otro curso particular para entender toda la parte de ágil. Entonces, la verdad sí fue algo pues complicado, muy, muy complicado. Ya estaba a punto de tirar la toalla, pero principalmente también porque cuando no pasé, pues uno se desanima, ¿no? Y tienes que volver a reinventarte y ver qué es lo que estabas haciendo mal, analizarlo muy a fondo y empezar prácticamente desde cero. Y luego se me complicó con lo que tengo que había que incluir la parte de ágil, pero que ahí no sabía nada porque yo nunca había o no he, incluso no he manejado proyectos de ágil, pero gracias al curso de ustedes y toda la parte del que me dio el PMI, pues pude entender mejor cómo era esa parte y prácticamente también pues presentarlo con éxito. Entonces finalmente lo presenté en marzo de 2021, el examen, y ya lo pasé afortunadamente. Pero la verdad sí fue algo muy, muy pesado que dedicó bastantes horas eh, de fines de semana o de la semana que tenía reuniones o cosas urgentes y en la tarde, después de terminar el trabajo, tenía que quedarme a estudiar hasta las 12, 1 de la mañana de todos los días, más o menos. Pero así a Bien, grandes rasgos fue eso. pues fue un proyecto de año y medio para ti, más o menos, ¿no? Año y medio de finales del 2019 hasta el primer trimestre del 2021. ¿Y cómo celebraste este logro? ¿Qué hiciste? ¿Qué te regalaste? Ah, no, pues ya después de haber pasado me fui un mes allá por Cancún, por la Riviera Maya, Ay, a celebrar. pobrecito. Muy bien, Sí, Manuel. porque sí, sí quería como que desconectarme de todo, pero sí, sí, súper bien, pero es súper bueno. Muy bien, gracias, Manuel. Y Mike, ¿tú cuál es tu historia? Pues, yo conocí lo que fue formalmente el PMP en la versión 5. Tomé algunos cursos y los cuales fueron muy buenos porque me dio prácticamente lo que era ya la introducción formal. No logré certificarme en la edición 5, ya que por dar prioridad a lo que es el trabajo, era muy, muy complicado hacer la certificación y trabajar 8, 10, 12 horas, que sabemos que son los ritmos de trabajo que a veces tenemos, ¿no? Entonces, dejé la versión 5, continué, obtuve un trabajo en la parte de telecomunicaciones como PM, lo cual me ayudó mucho para reforzar lo que era la teoría de la edición 5, y fue justamente cuando me decidí, dije, sí o sí tengo que presentar el examen y certificarme. Transcurrió el tiempo y en el mes de diciembre me decidí a tomar lo que es el examen en la versión 2020. Eh, sí nos apuramos mucha gente porque sabíamos que en el nuevo entorno, en el ECO 2021, iba a haber una carga muy importante de lo que era la parte híbrida o de ágil, perdón, ágil, y que también venía mucho la parte de híbrida.
Presenté mi examen en diciembre, lo cual también comento que me lo cancelaron. Ahí tuve que reponer fechas. Hubo una gran saturación por parte de gente que se quería inscribir y tomar el examen. Finalmente, en el lugar donde decidí tomar el examen me ayudaron. Presenté el examen en diciembre 15 y lo reprobé. Y pues fue un hit muy fuerte porque trata uno de entender que después de invertir muchísimo tiempo, después de pasar horas estudiando, que no lo haya uno pasado, ¿no? Sin embargo, creo que también una de las cosas que aprendí ahí fue reflexionar en qué cosas había hecho bien, qué cosas no había hecho del todo bien, para replantear y hacer una estrategia de cómo presentar el examen. A partir del 2 de enero de este año ya se aplica lo que es el examen con la nueva versión. Tomé mi curso, el cual me funcionó mucho con proyecto, en la parte de ágil también. Mi experiencia prácticamente es 95% predictivo, 5% software. No soy del lado profesional del área técnica, soy licenciado en administración. Entonces, para mí me ayudó mucho el curso porque me ayudó a aclarar muchas de las dudas que tenía. Ese curso de preparación me ayudó bastante. El 10 de mayo presenté el examen, el cual fue satisfactorio y saqué sobresaliente, afortunadamente, en los 3 dominios que califica el PMI. Y pues muy contento de haber obtenido mi certificado finalmente. Ay, humildemente, ¿no? Sobresaliente en los 3 dominios, o sea, ahí detrás de eso hay horas, semanas de preparación. Y, sí. ¿y cómo celebraste, Mike? Pues tuve que hacerme amigo de ahí de una cerveza, porque casi, porque para mí fue, les voy a mostrar un poquito más para que vean mi libro. Y este es mi libro. Así terminó mi libro marcado. Terminó también de aquí con cinta canela, casi papel, de que realmente sí tenemos que empaparnos de mismos, tenemos que devorar ese libro. Eso también lo que es la guía ágil, es algo que se tiene que hacer, se tiene que repasar, entender, y pues estuve muy contento, lo celebré con mi familia. Ellos también, creo que también hago el comentario de que es el reconocimiento para la familia, gente que está en el entorno, porque esto, como bien lo comentó Manuel, son muchas horas que uno invierte en dejar de hacer otras cosas, diversión, familia, muchas horas, el trabajo simultáneo y el día a día, y aparte meter factor pandemia, que cuando celebramos es mucha satisfacción. Muy bien, pues qué bueno que ambos lo pasaron, y voy a retomar parte de lo que comentaste, Miguel. Decías que ante la triste noticia de no haber pasado el examen en diciembre, hiciste una reflexión de, bueno, ¿cuáles habían sido tus errores? ¿Cuáles consideras que son los 3 principales errores al presentar el examen? Bueno, yo voy a hablarles un poquito de los que yo consideré los propios, los míos. Y uno fue que no leí la guía ágil. Yo pensé que simplemente con tomar lo que era el PMBOK, lo que es la 6ª edición, iba a ser suficiente. Entonces, sí recomiendo que es indispensable leer la segunda parte, que es la guía ágil, súper importante, porque nos va a dar un entendimiento para poder contestar ahora lo que es entorno ágil o híbrido. Y por el otro lado, el segundo error que yo cometí fue de no haber leído el contenido del ECO 2021. Esa parte es súper importante, leer los lineamientos del contenido en los 3 dominios, porque es justamente en lo que se basa el examen. Entonces, al leer esta parte, lo que es el ECO 2021, se puede bajar de la página del PMI. Tuve una mejor visibilidad en torno a qué se iban a hacer las preguntas. Y finalmente, mi error número 3 que yo cometí en lo personal fue no haber tenido un grupo de estudio, el cual también tuve un grupo de estudio que me ayudó, porque finalmente con la otra o las otras personas con las que yo estaba estudiando tenían otros antecedentes, por ejemplo, técnicos, otras experiencias, otros ejemplos, y me ayudó mucho. Muchas gracias, Miguel. Esto que comentas del grupo de estudio me parece que es un refuerzo muy importante. Acá en Proyecto primero, pues llevamos 900, estamos por abrir el grupo 928 histórico desde que empezamos a dar este grupo. Entonces, este curso de preparación. Entonces, uno de los elementos que habilitamos muy temprano en este descubrimiento de cómo preparar mejor a nuestros alumnos, a la gente que confía en nosotros,
fue establecer este grupo de estudio y ahora pues lo tenemos embebido dentro del curso, ¿no? Ahí les damos una plataforma en donde ustedes pueden colaborar entre ustedes, les dejamos tarea grupal, etcétera. Entonces, sí les exigimos, pero bueno, es por su bien, ¿no? Ya me tocó un poquito de eso. Muy bien, Mike. Manuel, ¿tú tienes algo que agregar en este tema de los errores comunes? Bueno, sí, el primer error que había comentado es no programar luego el examen, la fecha de examen, que es un Eso error es común. importantísimo. Les recomiendo programarla de una vez que terminen el curso de preparación, para que sobre esa incluso hagan su cronograma de estudio con los temas muy detallados, los tiempos, los días y las horas que van a dedicar. Y obviamente que este cronograma pues sea flexible y en la medida de lo posible considere los imprevistos, porque efectivamente no falta que mi niño ya se enfermó, que mi esposa quiere ir a no sé dónde. Entonces todo eso te va consumiendo tiempo y tienes que considerarlo ahí para que esas horas o bien las recuperes más tarde o las acumules al día siguiente, pero efectivamente no puedes dejar de hacer las horas de estudio que planeaste porque son muchos temas los que hay que revisar muy a detalle y prácticamente, pues sí, como dice Miguel Ángel, beberse el libro, devorarse el libro, no una, sino como 3 o 4 veces. Y la parte que también recomiendo no dejar de lado es practicar en varios simuladores, porque una vez que ya tienes el conocimiento, necesitas practicar con preguntas prácticas y solamente esa parte te la dan los simuladores. Yo tuve 3 o 4 simuladores, de los más importantes el que está mismo en el PMI, y gracias a eso pues pude afrontar con éxito el examen porque es bastante demandante. Como es por tiempo, no te puedes demorar mucho pensando, tienes que contestar bien y a la primera. Y gracias a eso pude salir adelante ya en la segunda presentación. Muchas gracias, Manuel. Fíjate que me llama la atención esto que comentas o sea, sintetizando un poquito lo que dices es, en la preparación hay una parte teórica que tienes que, digamos, interiorizar y poder manejar con comodidad y esto implica, pues, como dices, 2 o 3 veces de meterte al libro y darle y machacarle, ¿no? No hay de otra. Pero hay otra parte práctica que es los simuladores. Además de eso, ¿consideras que hay fuentes adicionales que pueden ayudarte a prepararte mejor? Bueno, sí, aparte del grupo de estudio eh, y los cursos con ustedes, con los consultores, yo vi varios videos en internet o cursos adicionales más cortos en Udemy, donde pues los expositores nos daban tips de cómo responder las preguntas o eh, pues cómo manejar ciertos temas cuando no eres absolutamente experto, por ejemplo, en mi caso, la parte de ágil. Entonces, siempre es recomendable tener fuentes adicionales, además del PMI y la guía ágil, porque siempre hay que verlo desde distintos puntos de vista para poder entender el concepto y enfrentar todas las preguntas que hacen, que básicamente en la versión 2021, que es la que me tocó ya pasar, las preguntas no son de memorización, sino de entender el concepto y dar la mejor respuesta para una situación determinada. Y si no entiendes varios enfoques, pues te puedes quedar atorado. Muchas gracias, Manuel. En No, términos de nada. de realizar el examen, Miguel Ángel, ¿tú qué, o sea, tú lo presentaste en las aulas del Pearson View o lo presentaste en tu casa? ¿Tú qué crees que sea mejor? Bueno, tuve que evaluar finalmente las dos opciones que nos dan, ya sea proctorizado en casa o en algún centro. Yo decidí finalmente irme a un centro Pearson View, una por el tema de internet. Internet en casa no es muy estable y en los centros usualmente tienen 1, 2, 3 o varias salidas, conexiones de internet, lo cual puede garantizar que haya una línea estable de lo que es el examen.
La otra parte también que consideré el centro fue porque al momento de yo hablar por teléfono, me comentaron que era una sala totalmente cerrada y yo solo. De tal forma entonces que el tema del ruido y las interrupciones al estar en un entorno de una sala o una habitación totalmente yo solo, iba a permitirme concentrarme de mejor manera. Y también finalmente porque cuando lo presenta uno o en experiencia en un centro, le dan a uno 2 breaks de 10 minutos, los cuales uno puede pues de alguna forma distraerse, darse una vuelta, caminar, refrescarse un poco y volver a tomar la sesión siguiente, ¿no? Aquí sí hago un comentario, un tip básicamente para aquellas personas que tomen el curso dentro de un centro Pearson View, sí es importante que sepan que tienen aproximadamente 10 minutos. A mí, digo, en mi caso, tuve que salir al sanitario y al regreso lo revisan a uno. Entonces tienen que tener aproximadamente esos tiempos ya medidos de que saben que salen y cuando entran lo vuelven a revisar otra vez completamente. Ya lo revisan, vuelve a entrar uno a la sala, le preparan a uno la máquina, entra uno y adelante. Entonces yo en lo personal, para mí fue mejor el centro Pearson. Fíjate que esto que comentas de internet es bien importante, ¿no? Porque al estar en tu casa, a lo mejor probablemente es más cómodo, pero hay un riesgo adicional que probablemente no todos consideran, ¿no? Y imagínate una interrupción del servicio eléctrico o alguna falla de la salida de internet. Híjole, de por sí el momento es súper crítico. Creo que es un muy buen tip, Mike. Muchas gracias. Manuel, en términos del idioma, siempre está esta situación de que pues, las preguntas son en inglés, hay traducción al español. ¿Qué tan buena es la traducción? ¿Tú te preparaste en inglés para el examen? ¿Cómo manejaste esta situación? Sí, en mi caso particular yo me preparé todo en inglés. De hecho, soy certificado del IELTS en B2. Ya el C1 y el C2 se supone que ya solamente lo tienen los nativos o los que viven allá. Entonces yo dije, voy a prepararme en inglés y lo presento en inglés. Y así hice toda mi preparación y estudio. Incluso el libro de Rita Mulcahy lo tuve en inglés. Lo presenté en inglés la primera vez y la verdad es que siento que por el tiempo o el tipo de preguntas que me tocaron, no terminé de entender al 100% los conceptos y para la segunda parte lo presenté en español. Seguí estudiando todo en inglés, pero lo presenté en español y todos los simuladores después de mi primer intento fallido los hice en español y la verdad es que me sentí mucho más cómodo y logré pasarlo. Entonces, yo les recomendaría que si su idioma materno es español, lo presenten en español para que tengan la velocidad de entender rápidamente el concepto de la pregunta y obviamente la facilidad de responder. Sería mi recomendación. Muchas gracias, Manuel. Yo me acuerdo que cuando presenté mi examen hace ya más de... yo me certifiqué en el 2004. Fíjate que yo me preparé en inglés y lo presenté en español, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo porque me ayudó mucho a contestar rápido muchas preguntas en español que pues entiendes a la perfección. Y en aquellas preguntas que estaban medio enredadas, me iba a la traducción en inglés y eso me ayudó mucho a ganar un poquito de comprensión, ¿no? Que hay preguntas que vienen muy rebuscadas. Miguel Ángel, ¿tú cuál fue tu estrategia en ese sentido? Bueno, el curso original lo tomé en español con Projectum, ya lo tenía, entonces aparte me ayudó mucho. El libro lo estudié en inglés y tuve que leerlo 2 veces completo. Cuando presenté la primera vez fue nada más una vez, una leidita, omití el ágil, reprobé. Y en mi segunda vuelta terminé de leer ágil completo y después una barrida completa, los dos libros, y fueron en inglés. En inglés, ok. Correcto. Mi simulador fue en inglés y pudiese decir que el 80% de los videos que yo vi fueron en inglés de fuentes de Estados Unidos o de otros países. India, por ejemplo, también participa mucho en esta parte. Entonces, esa fue mi combinación. Decidí presentar el examen en inglés. Estoy certificado por parte del TOEIC con nivel C2
tuve oportunidad de vivir 5 años en Estados Unidos y trabajar en un call center de una empresa de telecomunicaciones. Entonces, eso me ayudó, pero es muy importante lo que comenta Manuel, voy a complementar brevemente. Es súper importante tener una estrategia de tiempo. Invariablemente del lenguaje en el que lo tomemos y por donde nos sintamos un poquito más cómodos, es el factor time management, de tal forma que en el momento que estamos contestando, irnos ágil con las preguntas, todo eso, y como bien dices, aquellas preguntas que nos dedican un poquito más de tiempo, pasar un poquito de tiempo ahí, contestar preguntas, la pregunta pasada, adiós, chaito, bye, y la siguiente es nuevecita y contestarla. Esto nos va a permitir tener un ritmo para poder completar el examen y no quedarnos cortos, porque en el simulador yo me quedaba corto, era uno de mis pendientes. Entonces tuve que, a través de la práctica de los simuladores, tomé aproximadamente más de 1,200 preguntas de simulador, los cuales me ayudaron para tener esa velocidad. Sí, es importante ahí la velocidad porque yo también apliqué la estrategia de bien y a la primera porque si no, no me daba tiempo terminar. Entonces, efectivamente, gracias a que las preguntas estaban en español, pues pude terminar incluso con 10 minutos de sobra, pero la verdad es que el español ahí para responder las preguntas en el examen fue crítico, fue muy importante. Ok, ya están hablando de un poquito de cuál fue su estrategia, ¿no? O sea, lo que estoy entendiendo es, pues, darle una pasada a las preguntas, a la mayor cantidad de preguntas lo más rápido posible y si había algunas que enredadas o complejas, marcarlas y regresarnos. Yo siempre en el curso les digo a mis alumnos que a mí me ha tocado escuchar a algunos profesores que digo, es respetable el punto, en donde dicen, son 200 preguntas entre tantos minutos, pues toca como de 1 minuto 20 segundos por cada pregunta. ¿Esto es cierto? ¿Cuál fue su estrategia ahí en términos generales? O sea, en este sentido de cómo abordar las preguntas, si efectivamente su propósito en el examen era pasar lo más rápido posible la mayor cantidad de preguntas para después concentrarse en las difíciles, o hicieron alguna otra jugada estratégica ahí. A ver, Miguel, ¿qué nos dices? Bueno, yo tuve la oportunidad de darle lata a Manuel un domingo antes, porque yo presenté examen el lunes, entonces me ayudaron, por cierto que Iber y Hugo han hecho un excelente trabajo ahí en proyecto porque me han apoyado muchísimo. Me pusieron en conferencia con Manuel, lo cual ahorita reconozco y te doy gracias, Manuel, porque por esa casi media hora que estuvimos platicando un domingo antes, me aclaró varias dudas y fue bien a la primera. Entonces, es así también compagino con Manuel. La segunda fue que en mi simulador afortunadamente me daba el tiempo que iba yo, gastaba prácticamente cada respuesta. Y llegué a ver que tenía rangos desde 20 segundos, 30 segundos por respuesta y respuestas correctas. Y llegué a tener rangos de hasta 3 minutos en una sola pregunta. Claro, porque hay preguntas muy complicadas que requieren tiempo de calidad, ¿no? Justamente, entonces viene la primera, tener una estrategia también de cómo contestar, cómo hacer el approach de las preguntas, porque hay diferentes tipos, hay una meramente de operaciones aritméticas, o muchas, el 90% es situacional el examen, y otras de ética, de juicio. Entonces tiene uno que identificar la pregunta, y como bien comentas, el promedio es de 1.30 minutos por pregunta, pero es todo bien a la primera. A mí no me daba ya tiempo de regresarme, también yo creo que un poquito del tema del idioma, que tenía que estar muy concentrado, pero finalmente fue la forma en que tuve que abordar el examen para poder pasar. Muchas gracias, Miguel. Manuel, ¿algo que apuntar en este tema de la estrategia? No, pues solamente esa de que también a mí no me daba tiempo regresar ni en el examen ni en los simuladores, entonces apliqué esa de bien y a la primera, entender muy bien la pregunta, irme al centro porque había muchas preguntas que venían con mucho texto al principio, pero detectar rápidamente dónde estaban los signos de interrogación, entender la pregunta y luego volver a leer todo el contexto. Y gracias a eso pude resolver todas las preguntas, afortunadamente también. Y gracias a eso, te digo que me sobraron 10 minutos de tiempo del examen total, pero ya no regresé a ver ninguna. Todas ya estaba pues seguro de que lo había contestado o bien o mal, o sea, ahí no había vuelta de hoja, pero ya no había tiempo de regresar. Entonces era leer exactamente el problema que se tenía que hacer
y hacerlo, porque efectivamente había unas que tomaban 1 minuto y otras que tomaban 4 o 5 minutos. Me llegó algunas a tomar así, tanto tiempo, porque no quería dejarlas sin contestar y al mismo tiempo quería responder lo más acertado posible. Otras que me tomaron 15 segundos, 20 segundos, y gracias a eso pues pude terminar. Ok, muchas gracias. Ya vamos a cerrar con dos preguntas antes de abrir el micrófono, bueno, de darle la palabra a Hugo para que nos ayude a seleccionar algunas de las preguntas que hay. Hay muchas preguntas, entonces Hugo nos va a ayudar a seleccionar algunas, pero ya dos preguntas más. Una, 3 consejos para pasar el examen. Manuel, por favor. ¿Qué le dirías a Manuel de hace 5 meses para pasar el examen? Bueno, en primera le diría que no subestimar, no pensar que es sencillo, a pesar de que, por ejemplo, yo soy del área de negocios y toda esta parte es muy administrativa. De todas formas, nunca subestimar. Hay que leer y entender muy bien los conceptos. Eh, Planear, como todo un buen PM, hay que planear y hay que pensar en los imprevistos y realizarlo. Y el último consejo sería nunca rendirse, a pesar de que se vea todo muy oscuro y que piensas que no vas a terminar de estudiar y te van a divorciar o te va a cortar tu novio o tu novia. Todo tiene un límite y si te concentras y no te rindes, lo puedes lograr. Gracias, Manuel. Miguel, ¿cuáles son Sí. los 3 consejos de Miguel Ángel para pasar el examen? Yo creo que principalmente yo estoy de acuerdo con Manuel, es planeación. Tenemos que poner tiempos definidos de estudios, tiempos definidos de cuántos simuladores o respuestas vamos a presentar y en qué tiempo, que es importante. La segunda es entender y saber que todo esto no es de aprendizaje de memoria, es entender conceptos, cómo interactúan los distintos procesos unos con otros, cómo se hace una equiparable entre lo que es predictivo, ágil y cómo conviven en forma híbrida, aunque sea pues conceptualmente para los que no tenemos experiencia en desarrollo de software o esta parte. Y mucha actitud, creo que también el hecho de saber nosotros que podemos lograrlo, que es algo muy, muy complicado, más no imposible, es lo que me ayudó. Y sobre todo, divertirme en el segundo examen que presenté, me divertí más, o sea, lo tomé con una actitud distinta. Eso me ayudó muchísimo en mi replanteamiento y poder lograrlo. Muchas gracias. Y ya para cerrar este bloque y darle la palabra a Hugo, que ya lo veo ansioso, ya se está relamiendo los bigotes. Ambos, ustedes dos tuvieron la experiencia de intentar pasar el examen y no pasarlo. ¿Cómo recuperarse? Porque digo, yo tuve la fortuna de pasarlo a la primera, pero sí es un examen complicado, ¿no? Bastante complicado. Y después de tantas horas de dedicación, de una jornada de año y medio en el caso de Manuel, quizás un poco más en el caso de Miguel Ángel, ¿cómo se recuperan de una experiencia de no pasar el examen? ¿Qué se dijeron, Miguel Ángel? Bueno, yo primero reprobé el 15 de diciembre y hasta el 15 de enero abrí el libro. O sea, yo me divorcié por el libro de un mes y más era diciembre, o sea, semejante pena encima y que fuera diciembre, pues no íbamos a despreciar, y luego con pandemia, no, bueno. Entonces, yo creo que fue dejar descansar el libro y reflexionar en qué hice bien y qué hice mal. Entonces, reconocer nosotros y aceptarlo es el primer punto que hice. El segundo es qué me funcionó y qué no me funcionó. Lo que me funcionó lo dejo y lo que no me está funcionando, cambiarlo. Dentro de mi cambio de estrategia prácticamente lo que hice fue bajar no nada más mi plan mental. Tuve que poner básicamente un plan, como bien lo comentó Manuel, qué días, qué horas me iba a dedicar y en qué momentos iba a dedicar los porcentajes de hacer mi simulador. Y algo que hice también con el simulador fue un tipo semáforo. Dentro de lo que son los diferentes, tanto de la parte de, vamos a llamarle predictivo y ágil, un semáforo. ¿Cuáles eran los grupos de procesos que estaba bien? Los dejaba en verde, los que más o menos en amarillo y donde tenía que meter un poquito más de atención, los puse en rojo. Entonces hice mi semáforo para grupos de proceso,
hice mi semáforo para áreas de conocimiento, lo cual el simulador da estas gráficas, ayuda mucho porque sabe uno dónde está uno bajo y dónde puede subir. Y también lo hice de la misma forma en la parte de la guía ágil. Y de todos los resultados, pues finalmente ir subiendo, esto me dio mucha confianza con el simulador y por ende entendimiento. Y finalmente fue tener toda la decisión de pasar el examen. Creo que en el momento que uno se decide a pasar el examen, porque ya uno ya hizo este recorrido, es lo que le da la tranquilidad y la certeza de, de pasar el examen. Muchas gracias, Miguel. Manuel, ¿cuál fue tu caso? Pues coincidentemente es parecido al de Miguel, porque efectivamente cuando reprobé la primera vez, no lo tiré un mes, pero lo tiré 15 días, el libro, y me desconecté de todo, de todo lo de proyectos durante 15 días, porque dije, tal vez ya de tanto verlo, ya no detecto el error, no sé, ¿no? Ya a veces se bloquea uno. Entonces lo dejé ahí 15 días, recargué las pilas y efectivamente dije, me mentalicé que no podía ser que no pasara el examen. Entonces regresé con bríos renovados, volví a revisar la planeación, hice varias modificaciones, consideré más detalles y además vi la parte de la flexibilidad que sí les recomiendo que incluyan porque cualquier cosa puede pasar, desde que se te va la luz hasta que de verdad el perro se come el libro, cualquier cosa puede pasar. Entonces deben de tenerlo considerado y seguirlo ya una vez que lo tienen planeado, pues seguirlo o incluso darse la oportunidad de modificarlo si es el caso, para adaptarlo a las nuevas cosas. Y lo principal, como dije antes, pues es no rendirse. Seguir, seguir y seguir, a pesar de que se vea muy oscuro el tema, que no les salga algo, pero practíquenlo más hasta que de repente sale y se ilumina. Yo seguía presentando los simuladores y todavía pues casi perdía la esperanza después de un mes de haber regresado a estudiar porque sentía que no avanzaba, pero seguí, seguí, seguí hasta que poco a poco se fue iluminando el cerebro y ya respondía mejor, bien, sin tanto esfuerzo, ¿no? Porque al principio el cerebro se pone a analizar, no sé, toda la información que tiene uno y no le das a la respuesta correcta, pero básicamente también a partir de repetición, de hacer más práctica, el cerebro puede ir determinando cuál es la respuesta correcta. Todavía hacía el ejercicio de rectificación con el libro de Rita o la guía ágil para asegurarme que de verdad el simulador estaba bien, me estaba diciendo la verdad. Y entonces ya seguíamos al siguiente paso. Pero es eso básicamente, nunca rendirse. Muchas gracias, Manuel. Fíjense que yo me acuerdo de cuando yo me certifiqué y bueno, aunque lo pasé a la primera, también aventé el libro por ahí como 2 meses sin quererlo volver a ver. Y desde ahí quedé tocado, o sea, cada vez que tengo que enfrentar un examen de certificación, va uno con una adrenalina que solo los que ya pasamos por esta experiencia lo entendemos. Y miren, les quiero compartir, Mike, ¿me das permiso de compartir algo que me compartiste tú en mayo? Sí, adelante. Para que vean que Miguel no lo está choreando, vean, este es el ejercicio que hizo de reflexión. Esto me lo mandó, aquí viene la fecha, el 31 de mayo a las 7 de la noche. Me dijo, bueno, en la primera pasada, ¿qué ahí no hice bien? ¿Qué tengo que corregir para la segunda, ¿no? Y entonces, pues eso ayudó a que él se diera cuenta un poquito de dónde había que apretar tuercas y bueno, afortunadamente tuvo ya su premio, ¿no? Pues yo los quiero felicitar antes de cederle la palabra a Hugo, les quiero agradecer nuevamente por habernos regalado este tiempo, porque pues no nada más es la cara que tenemos aquí, sino pues, ponernos de acuerdo, empatar agendas, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ambos. No perder de vista que el prepararse para el examen de certificación PMP se debe de abordar como un proyecto y como ustedes lo mencionaban en el transcurso de sus respectivas intervenciones, hay que gestionar a los stakeholders, porque yo creo que esa es la parte fundamental. Hay que pedir y construir un tejido social que nos sostenga, que nos refuerce y que nos apoye para poder dedicarle al estudio y conseguir el objetivo, ¿no?
Entonces, pues señores, muchas gracias. Es un placer platicar con ustedes. Yo podría estar aquí otras 3 horas conversando y seguramente ustedes también, pero el tiempo es nuestro mayor verdugo y por eso le cedo la palabra a mi amigo Hugo para que vaya haciéndoles las preguntas que tiene nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Pues fíjense que hay muchas preguntas, definitivamente, como dice George, yo creo que si pudiéramos estar aquí unas 2 horas no habría ningún problema. Pero bueno, rápidamente vamos a empezar con, fíjate que, bueno, hay varias preguntas conectadas con esta, entonces vamos a tratar de reunirla en una sola. Dice, en la nueva versión del examen PMP, si no estoy tan familiarizado con la parte de agilidad, ¿qué me recomiendan para enfrentar el examen? Y la otra pregunta es, ¿qué tantas preguntas de agilidad hay en el examen? No, pues sí viene muchísima parte de agilidad. La mitad de las preguntas del examen relacionado a los procesos viene de la parte de ágil. O sea, es un sí o sí que tienes que aprender. Y para dominarla, pues lo que les recomiendo es el curso aquí de Projectum y simuladores en particular de Udemy para que puedan reforzar esa parte, porque si no, pues la probabilidad de no pasar pues es muy alta. Ok, Miguel Ángel, ¿algo? Sí, básicamente mi ponderación fue aproximadamente 40% predictivo del examen, 20% ágil puro y el otro resto aproximadamente 30, 40, 45 híbrido del examen. Entonces sí viene muy cargado, demasiado cargado. Y por el otro lado, algo que me ayudó mucho fue la página de una chica colombiana para la parte meramente de ágil, que se llama Ágil Es y se llama Chris Rua. Ella tiene videos es colombiana, saludos a todos nuestros amigos de Colombia, van a conocer muy probablemente. Ella desglosó desde los roles, las actividades que se gestionan y los artefactos que salen, los eventos y artefactos. Eso a mí me ayudó a consolidarlo con la lectura y los videos, con eso fue suficiente para mí. Ok, otra pregunta dice, ¿alguno de los panelistas dio el examen o aplicó el examen en periodo de pandemia? Si es así, ¿nos pueden describir cómo el PMI toma el examen, cuánto dura y cuántos periodos de descanso existen? Sí, adelante, Manuel. Bueno, sí, yo lo tomé en pandemia las 2 ocasiones y vía remota, o sea, no fui a ningún centro de aplicación porque estaba prohibido, pero lo tomé desde la casa y la verdad que está muy cómoda. Toda la parte que el PMI gestiona y cómo nos dice cómo debemos tomar el examen, te dan una aplicación particular para tu tipo de computadora y tu conexión de internet y ya sueles seguir las instrucciones ahí. Ahí se incluye la calculadora, el bloc de notas, bueno, y todo para responder. Y en la parte de lo que son de estrictos, sí son bastante estrictos, necesitas correr ese día tu familia de la casa porque cualquier grito o que intenten abrir la puerta donde estás tú puede ser causa de cancelación. Te piden fotos del cuarto donde vas a hacer el examen, que esté todo cerrado y que no haya libros, fotos o reloj, incluso no debes usar reloj ni celular cerca de donde vas a hacer el examen, solo la computadora. Pero de ahí en fuera, pues es igual que ir al centro Pearson. Tienes dos periodos de 10 minutos de descanso en el examen y pues sí los puedes tomar si gustas. Yo en particular no los tomé, me seguí derecho ya que estaba encarrerado. Ok. Muy bien. Ahí les va otra pregunta que creo que se me hace muy interesante. Nos pregunta José Mario Chávez. Yo estoy certificado como Scrum Master y estoy empezando a estudiar apenas el PMBOK 6. Y mi duda es, ¿qué pasa con la nueva versión 7? ¿Cuál sería mi fecha límite para presentar el examen en la versión 6? ¿O me recomiendan esperarme y presentar la edición 7? Dice, me gustaría certificarme el siguiente año, pero todavía me falta experiencia. Bueno, a mí me gustaría aportar ahí. La 7ª edición está ya disponible en el sitio del PMI. Si son miembros, la pueden descargar sin costo. El examen cambió este año. Normalmente el PMI no cambia el examen tan frecuentemente.
Entonces es probable que si va a haber un cambio derivado de la séptima edición del PMBOK, se espera que sea a partir del segundo semestre del 2022 o hasta el 2023, ¿no? Entonces, José Mario, yo te recomiendo que te prepares para pasar el examen con esta versión, con esta edición del PMBOK, porque pues no vale la pena esperarse tanto tiempo. La séptima edición no va a ser considerada para el examen todavía, por lo menos lo que queda este año, y yo me atrevo a apostar la primera mitad del siguiente año. Pero pues hay que estar atentos, ¿no? El PMI está cambiando también de manera muy rápida. Y bueno, esta séptima edición del PMBOK es un cambio, pues no sé, un cambio muy grande, ¿no? Es el mayor cambio que han hecho en toda la historia de la guía PMBOK, desde el 97 que se publicó la primera edición. El cambio más radical es de la séptima edición. Entonces, creo que no es todavía tiempo para preocuparse por el examen desde la óptica de la séptima edición. El examen ya de por sí con esta sexta edición y la guía de la práctica ágil es un examen complicado. Y vamos a hacer un webinar, no tengo la fecha exacta, creo que es el 28 de julio, donde vamos justamente a hacer una disección de la guía PMBOK séptima edición. Vamos a comentarlo también con un conjunto de panelistas. Entonces, pues ahí para que vayamos estudiando juntos este nuevo reto que nos pone el PMI.